Hoy vamos a aprender y practicar los verbos reflexivos a través de una historia diseñada para que realmente recuerdes y hables mejor español. Vamos a usar la técnica más poderosa para aprender vocabulario y mejorar tu fluidez, el Active Recall. Antes de cada respuesta, intenta contestar tú primero. Eso demuestra que realmente estás aprendiendo. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Cómo dices la oración número 1? Vamos a empezar. Mark wakes up at 6 a.m. every day. By the way, today I will try to use Spanish as much as possible, but you will have the subtitles. Mark, ¿cómo dices to wake up? Vamos a decir despertarse. ¿Ok? Es un verbo reflexivo. Despertarse. So we are going to say, Mark se despierta. Intenta responder más rápido que yo. Mark se despierta at 6 a.m. a las 6. Mark se despierta a las 6. Every day. Cada día. Muy bien. Repite después de mí. Mark se despierta a las 6 cada día. Continuemos con nuestra oración número 2. Vamos a decir, he gets up. ¿Cómo dices to get up? Es levantarse. Recuerda que hoy vamos a estudiar muchos verbos reflexivos. Entonces, vamos a decir, él se levanta slowly, lentamente. Él se levanta lentamente porque he's always tired. Él siempre significa always, porque siempre él está, ¿cierto? Usamos está porque estamos hablando de una condición. Está tired, cansado. Muy bien. Recuerda estudiar mucho vocabulario. Continuemos. Se levanta lentamente porque siempre está cansado. Bien. Siguiente. ¿Sabes cómo decir este verbo? Vamos a decir lavar. But sometimes, a veces va a ser reflexivo, entonces vamos a decir lavarse. Entonces vamos a decir, él se lava. Él se lava. His face. You could say, tú puedes decir su cara o la cara. Vamos a usar su en este caso. Su cara y él se lava su cara y gets ready. ¿Sabes cómo decir to get ready? Va a ser prepararse. ¿Ya? Entonces, él se lava su cara y se prepara for work, para el trabajo. Muy bien. Oración número 4. He makes the same breakfast every morning. Él
To make es hacer, ¿cierto? Este es el verbo, hacer. So, él hace the same, el mismo. Él hace el mismo breakfast, desayuno. Entonces, él hace el mismo desayuno every morning. Cada, ¿cierto? Cada mañana. Bien. Repite después de mí. Él hace el mismo desayuno cada mañana. Continuemos con nuestra oración número 5. ¿Sabes cómo decir esta palabra while? While he eats. Mientras he eats, él come. He thinks about, ¿cómo dices todo esto? Él piensa en his long day. Puedes decir su día largo. Long es largo. Recuerda aprender mucho vocabulario. ¿Ya? Es lo más importante si quieres aprender español. Cada palabra cuenta. He takes the bus because he doesn't drive. Oración número 6. Como dices, he takes. Él toma el bus. Because, tú ya sabes esto. Porque he doesn't drive. Él, recuerda poner no en antes del verbo. Así lo hacemos en español. Él no. Y luego tienes que conjugar. Maneja. To drive es manejar o conducir. So, entonces, él no maneja o puedes decir conduce. ¿Ya? Él toma el bus porque él no maneja o conduce. Muy bien. Continuemos con nuestra oración número 7. The bus is usually crowded. Bueno, esto ya lo sabes. El bus usualmente, acá es una condición, entonces vamos a usar ser. El bus, perdón. Acá es una condición, entonces vamos a usar estar. El bus usualmente está crowded, lleno. Entonces, oración número 7. El bus usualmente está lleno. Continuemos con nuestra oración número 8. Él, ¿sabes cómo decir to arrive? Vas a decir llegar. Entonces, dices llegar. Entonces, vamos a decir, él llega a the office. A the office vas a decir a. Él llega a la oficina at 8 a.m. Ya sabes esto. A las. Recuerda esto. A las 8. Puedes decir de la mañana. ¿Ya? Él llega a la oficina a las 8 de la mañana. Muy bien. Oración número 9. He sits at his desk and turns on his computer. ¿Sabes cómo decir to sit? Es sentarse. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá el verbo. Es reflexivo.
¿cierto? Entonces vamos a poner él se sienta. Es irregular, es un verbo irregular. Él se sienta en su desk escritorio. Él se sienta en su escritorio y ¿sabes cómo decir este verbo? Vas a decir encender, ¿ya? Encender. Vamos a ponerlo acá. Entonces, él se sienta en su escritorio y enciende, ¿ya? Enciende. His computer, su computador. Puedes decir computador o computadora. Depende del país, ¿ya? Vamos con nuestra oración número 10. He answers emails. Él, ¿sabes cómo decir to answer? Es responder, ¿ya? Entonces, vamos a decir, él responde, él responde emails, correos, por almost, por casi. He answers emails for almost 2 hours. Él responde correos por casi 2 horas. Por mucho tiempo, ¿cierto? Vamos con nuestra oración número 11. His job is not exciting, but it's stable. Vamos con esto primero. Recuerda responder antes que yo. Su trabajo no es. Su trabajo no es. Exciting es emocionante. Entonces su trabajo no es emocionante, pero it's stable. Pero es estable. ¿Ya? Su trabajo no es emocionante, pero es estable. Oración número 12. Sometimes, a veces, ¿cierto? A veces, he feels. Este verbo es muy importante. Es sentirse, ¿ya? Pero es irregular. Entonces, a veces él se siente. Muy importante. Se siente y bored, aburrido. A veces él se siente aburrido. ¿Por qué? Porque él responde correos por casi 2 horas. Bien. Continuemos con nuestra oración número 13. At noon vas a decir. Esto es como midday, ¿ok? Entonces, mediodía. Puedes decir al mediodía. Al mediodía. He takes his lunch break. Él toma, ¿cierto? Él toma su... Ok. Vamos a poner esto, su, ¿cierto? Su break, vamos a decir, su descanso
Lunch break va a ser descanso de almuerzo. ¿Ya? Entonces, al mediodía él toma su descanso de almuerzo. Excelente. Continuemos con nuestra oración número 14. He talks, él habla. He talks with the same coworkers every day. Él habla con the same coworkers, vamos a decir. Es plural, ¿cierto? Entonces, los mismos. ¿Ya? The same in this case, en este caso va a ser los mismos. Él habla con los mismos. Puedes decir colegas, coworkers o compañeros de trabajo también. Colegas, every day. Cada día. ¿Ya? Él habla con los mismos colegas cada día. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra oración número 15. Bueno, esto creo que ya lo sabes. Si eres un principiante, deberías saberlo. En la tarde, ¿conoces este verbo to finish? Va a ser terminar. ¿Ya? Recuerda siempre responder antes que yo. Si es que tú piensas que ya sabes esto, o digamos si tu nivel es intermedio, en mi opinión deberías ser capaz de responder todas estas oraciones, al menos en un 80-90%, ¿ya? En la tarde, él termina, reports, vas a decir reportes o informes, ¿ya? En la tarde él termina informes. Continuemos con nuestra oración número 16. Él, acá tienes muchas opciones. To leave es dejar, salir, por ejemplo. Vamos a ocupar salir en esta ocasión. Él sale. Vamos a decir sale de, ¿ya? Salir de. Él sale de la oficina. Tú ya sabes cómo decir esto. A las 5. Podemos decir de la tarde. A las 5 de la tarde. Recuerda que si tienes cualquier pregunta, me escribes en los comentarios. Vamos con nuestra oración número 17. He gets home tired, but he relaxes a little. Él, ok, ¿sabes cómo decir to get home? Es llegar a casa. Entonces, vamos a decir, él llega a casa. Él llega a casa, tired, cansado. Él llega a casa cansado, pero vamos con este verbo, he relaxed a little. ¿Sabes cómo decir to relax? Es relajarse, ¿ya? De verdad, quiero que aprendas todos estos verbos reflexivos, ¿ya? Él llega a casa cansado, pero se relaja un poco. Por ejemplo, ¿cómo dices I relax? Vas a decir yo me relajo. ¿Ya?
I relax. Yo me relajo. Esto significa que es subjuntivo. Perdón. Esto significa que es reflexivo, un verbo reflexivo. Si no sabes lo que es un verbo reflexivo, puedes ver mi curso de verbos reflexivos, ¿ya? Oración 18. He helps his kids with their homework. Él ayuda a, él ayuda a sus niños, o puedes decir hijos también. Vamos a cambiar. A sus hijos. Suena más natural, hijos. Con su tarea. Muy bien. Él ayuda a sus hijos con su tarea. Vamos con 19, la oración número 19. ¿Cómo dices wife? His wife cooks dinner and they eat together. Su, ¿cierto? Wife, esposa. Su esposa, to cook. Su esposa cooks dinner, cocina. Puedes decir la cena. Cocina la cena en este contexto. Y they, ellos, ¿cierto? Intenta usar los pronombres si eres un principiante o incluso si eres un intermedio bajo. Siempre intenta usar los pronombres. Así vas a mejorar más rápido tus conjugaciones. Y ellos, and they eat together, y ellos comen juntos, together, ¿cierto? Y ellos comen juntos. Vamos con nuestra oración número 20. After dinner. After, ¿cómo lo dices? Después de. Recuerda esto, después de. Siempre after va a ser después de cuando tenemos otra palabra después, ¿ya? Después de la cena, ¿cierto? Después de la cena, he rests on the sofa. Vamos a decir, él, ¿sabes cómo decir to rest? Va a ser descansar. Entonces, vamos a decir, después de la cena, él descansa on the sofa. Puedes decir en el sofá. En el sofá. Con un acento en la A. Sofá. Muy bien. Después de la cena, él descansa en el sofá. Bien. Vamos con nuestra oración número 29. Sometimes. A veces. He watches TV for a short time. A veces, él, ¿sabes cómo decir to watch? Ver, ¿cierto? Pero es un verbo irregular en el presente simple, entonces vamos a decir. Perdón, es irregular pero con yo, ¿ok? Por ejemplo, si dices yo veo, pero con el resto de los pronombres va a ser regular, ¿ya? A veces él ve, a veces él ve televisión, for a short time, por un tiempo corto, ¿ya? Short time, tiempo corto. O por un breve tiempo, también puedes decir, ¿ya? Vamos con nuestra oración número 22. ¿Cómo dices he goes to bed early because he starts work again tomorrow?
¿Cómo dices to go to bed? Puedes decir irse a la cama, la primera opción, y la otra es acostarse. Vamos a usar acostarse porque es más, digamos, más natural. Pero irse a la cama también está bien, ¿ya? Entonces, vamos a decir, él se acuesta, ¿ya? Él se acuesta. Early, como lo dices. Temprano. Because, porque. Él se acuesta temprano porque él starts, comienza. En este caso, la conjugación es comienza a trabajar. Él comienza a trabajar. Recuerda esto. Cuando tenemos el verbo comenzar más otro verbo es comenzar a trabajar. ¿Ya? O, por ejemplo, comenzar a estudiar, comenzar a caminar, comenzar a hablar. Siempre vamos a tener un a. Comenzar plus a plus verb. ¿Ok? Comienza a trabajar again tomorrow. Comienza a trabajar de nuevo mañana. Disculpa, acá no tuve mucho espacio. Él se cuesta temprano porque comienza a trabajar again, de nuevo, mañana. Muy bien. Vamos con nuestra oración número 23. ¿Cómo dices his routine is simple? Esta palabra es casi lo mismo en español. Su rutina es simple. Es la misma palabra, pero con la pronunciación en español, ¿ok? Recuerda, esta es una I y esta es una E, siempre. Recuerda eso, por favor. Es un error común entre mis estudiantes. Oración número 24. His days looks the same and nothing special happens. Vamos a decir, his days, sus días. Recuerda que esto es plural, plural. Sus días look the same. To look en este caso es un verbo reflexivo, entonces vamos a decir verse, ¿ya? Acá. Recuerda que los verbos a veces van a ser distintos dependiendo del contexto, por eso siempre tienes que estudiar vocabulario con oraciones, ¿ya? Entonces, sus días se ven, ¿ya? Sus días se ven, the same, en este caso, iguales, ¿ya? Sus días se ven iguales, and nothing special happens. Y nada especial happens, como lo dices, puedes decir pasar, ocurrir. Y nada especial ocurre o pasa, ¿ya? Y nada especial ocurre. Vamos con nuestra oración número 25. But he feels grateful. Tú ya sabes este verbo. Pero él se siente. Él se siente grateful, como lo dices. Este adjetivo es agradecido, ¿ya? Él se siente agradecido porque él se siente agradecido porque esto es bueno. Su familia makes his life good. Su familia hace su vida buena. Y sí, es muy importante la familia en nuestra vida y también amigos, por supuesto, las personas en general. Bueno, en esta historia usamos
prácticamente solo español. Quiero que te acostumbres al español y que entiendas. Y por supuesto vas a tener los subtítulos en español, ¿ya? Pero recuerda esto. Mientras más consumes contenido en español y practicas Active Recall y escuchas español todos los días, historias, contenido que a ti te gusta, más rápido vas a aprender, ¿ya? Pero necesitas de verdad estudiar al menos 1 hora de forma concentrada todos los días y cuando estés cansado puedes ver videos, leer un libro en español, ¿ya? Pero de verdad, toma mucho tiempo aprender un idioma, pero usando los métodos correctos, en 8 meses, 1 año, puedes alcanzar un nivel del cual tú vas a estar orgulloso.